Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa del Mundo Cristiano. En el día de hoy, como siempre, nuestro hermano Carlos nos acompaña. Así como siempre, contento, Arturo, de estar compartiendo contigo acá en Mundo Cristiano y a cada persona que nos escucha allí en su hogar, que comparta nuestro contenido para que sea de bendición para otras personas. Ok, recordándole que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y recuerda que tenemos culto los domingos, iniciando con nuestra escuela bíblica a partir de las 8 de la mañana y luego nuestro culto de acción de gracias. Recuerde, tenemos también los martes, las bíblicas y los jueves a partir de las 7 de la noche. Siempre decimos 7 o 7:30, pero 7 de la noche debe ser, 7 de la noche. Iniciamos con lo que es el culto de los jueves, los sábados, entonces los jóvenes 5:30 de la tarde, los jóvenes 5:30 de la tarde los sábados. Recuerdo que también estamos por Caña TV, 55 UHF 55 sistemas de cable de Aster. Usted puede sintonizarnos por ahí. Estuvieron este pasado sábado, estuvieron las mujeres, las damas, tratando de en qué consisten las 5 solas de la reforma. Así que ya usted sabe, hermanos, eso es. Y a través de nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Usted puede sintonizarnos por allí también. Y recuerde usted que nos sintoniza a través de la red, a través de cualquiera de las plataformas que nosotros manejamos. Bueno, queremos decirle que nos encontramos al este de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana. En el día de hoy, Carlos, estaremos hablando de un tema interesantísimo, naciones, ¿sí? Naciones ricas que son protestantes. Naciones pobres que son Contrarreforma. Exacto. ¿Cuál es la razón? La razón, y que vamos a hablar de las razones por las cuales se da esa situación. Y valorar entonces el aporte de la reforma. Entonces vamos a hablar de eso. Así que ya ustedes saben, señores. Nada, todas las personas que en sintonía están con nosotros, le enviamos saludos y felicitaciones si tiene una fecha de cumpleaños especial y demás. Y como siempre, Carlos, a modo de nosotros continuar con nuestro esfuerzo por llevar contenido de edificación para todos nuestros oyentes y televidentes, bueno, personas que continúan, ¿verdad? Vamos a decir, testificando del aporte que el programa Mundo Cristiano está haciendo a través de lo que es la palabra del Señor y los temas que traemos, y todos los temas que traemos a la luz de la palabra del Señor. Y más este tema con relación a la pobreza y la riqueza, en sentido de países protestantes ricos, países contra reforma pobres, y la razón por la que esto aconteció. Vamos a hablar de eso. Así que nada. Carlos Ávila. Entonces, nosotros tenemos algunos textos por allí que hablan de la ética del trabajo con relación a la fe cristiana. Tenemos textos como el caso de Colosenses capítulo 3, versículo 23-25. Tenemos el mismo libro de Génesis al inicio, Tesalonicenses, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, que habla también de la ética del trabajo. Y todo esto estaremos en un momento dado citándolo. Pero antes tenemos que, a modo de introducción, Carlos, iniciar y explicar las razones. Así es, y es importante que el propósito, ¿verdad?, de nuestro programa, y es entender, porque vamos a pasar todo este mes hablando de la reforma protestante, pero entender también por qué es importante para nosotros los cristianos. Porque a veces pasa tan desapercibido y entienden que es solamente una fecha conmemorativa, y como vemos a Lutero, que lo catalogan, vamos a decir, católico, pero no tan cristiano, y no le damos relevancia al pueblo cristiano, el pueblo protestante. Actual, el pueblo de ahora, ¿verdad? De este lado de Latinoamérica. Entonces es importante que entendamos que muchas de las cosas que nosotros disfrutamos hoy, muchas de las leyes que nosotros disfrutamos, mucho del conocimiento que nosotros tenemos hoy, fue impulsado por esta reforma, tanto beneficios sociales como beneficios espirituales. Ciertamente, recuerda que hemos dicho siempre que la reforma protestante fue una revolución de cosmovisión. Eso hemos dicho en varias ocasiones por acá. Pero una de las razones por la que podemos ver este acontecimiento, Carlos, con relación
a países que abrazaron la reforma protestante y países que, bueno, fueron, vamos a decir, impuestos, fueron prácticamente obligados a abrazar la contrarreforma, como es Hispanoamérica, los países, vamos a decir, Europa sureña, los países sureños de Europa que abrazaron la contrarreforma y con España a la cabeza, que era prácticamente el brazo ejecutor de la contrarreforma. Nosotros queremos decir qué fue lo que pasó, y es lo siguiente. Lo primero es, Carlos, que tenemos que entender que esos países donde la reforma protestante triunfó, entiéndase Suiza, Inglaterra, esos países, ¿verdad?, las personas volvieron a lo que es el principio bíblico con relación al trabajo. Algo que tú mencionaste al principio, antes de llegar al trabajo, que tú hiciste mención, era con relación a la educación. Así es. Como los protestantes entendían que todas las personas debían leer la palabra del Señor, ¿verdad?, en su propio idioma, tener el conocimiento y poder interpretarla por sí mismo, no como establece el punto 85 del catecismo, que establece y dice que solamente la iglesia es la que tiene la capacidad de interpretar las Sagradas Escrituras. Los reformadores entendían y dijeron que no es así. Es una revelación que fue dada al hombre y por ende todo hombre debe de entenderla y conocerla. Y para poder conocerla y entenderla necesariamente tiene que conocer de letras. Y por eso entonces ellos impulsan lo que es la educación para todos. Y ahí a través de lo que es la misma palabra usaron para vamos a decir, alfabetizar a muchas personas, y también luego su incidencia fue tan grande que lograron incidir en leyes para que fuera provista la educación a nivel gubernamental para todas las personas. Es importante que nosotros y veamos el trasfondo de todo esto. Recordemos históricamente que la Iglesia Católica tenía secuestrado, vamos a decir, la Biblia. Muchas personas, para ese entonces, la Iglesia Católica era como prácticamente una institución divina, que era la que decía los patrones de cómo nosotros los seres humanos debemos de comportarnos. Antes de que tú continúes, debo de decirte que la Iglesia de Roma, porque de Roma, católico, sí. La palabra católico significa universal. Sí, entonces hay una Iglesia romana, universal. sí, entonces todos nosotros que somos católicos, somos católicos apostólicos, lo que no somos es romanos, y por eso es el término la Iglesia de Roma, porque así está enfocando puntualmente. Así es. Entonces la Iglesia romana se veía como una institución que era la que dirigía, como quien dice, la enseñanza. Lo que ellos decían era lo que, entonces, ¿qué pasa? Vienen estos protestantes, este movimiento que dice, pero es que lo que nos debe de guiar a nosotros como centro es la palabra de Dios. ¿Cierto? Y cómo una persona entiende que ya no debe de seguir la Iglesia Católica Romana, y seguir entonces la Biblia, entonces leyéndola, entendiéndola. Entonces ellos comienzan, Martín Lutero decía, que él planteó la necesidad de que todos debían de entender la Biblia, de ellos mismos comprobar que las cosas que decía la Iglesia romana iba en contra de las cosas que Dios quería. Exacto. Entonces él incluso fue que tradujo entonces la Biblia, que lo llamaron vulgar incluso, porque la tradujo al alemán. Pero era para que toda la población pudiera entenderla. Pero ¿qué viene con eso? Los principios de trabajo, de sociedad, de manejo de familia, de manejo de efectivo, de comportamiento social, de valores morales. No hay un mejor libro que la Biblia. Así es. Entonces, cuando tú pones una población, académicamente lo preparas y le das ese libro para que lo lean, entonces lo que hace es que mejora la cosmovisión de la sociedad. Claro que sí. Fíjate que los países que abrazaron la contrarreforma versus los países que abrazaron la reforma protestante, cuando ven el principio de la ética del trabajo, lo ven de una manera bíblicamente, entendiendo de que no había trabajo más digno o menos digno, que todos los trabajos eran importantes. Y que tenían un propósito. Y delante del Señor, como ellos establecían y decían, corandeo, delante de la presencia de Dios siempre, dicho sea de paso, Martín Lutero decía que la persona, el conserje que limpiaba el templo donde él predicaba,
su ocupación era tan digna e importante como la que él hacía de predicar la palabra del Señor. Entonces, cuando un país, de verdad, cuando esos países que abrazaron la reforma protestante ven el trabajo como algo digno delante del Señor, no como algo, no como como una maldición, como si lo absorbió la iglesia, ¿verdad?, o de Roma y específicamente los países que abrazaron la contrarreforma, donde veían el trabajo como una maldición por causa del pecado. Dicho sea de paso, un merengue muy famoso fue pegado me llama El Negrito del Batey, que el trabajo, sí, sí. Bueno, todos conocen ese tema. Y que viene de ese modelo de pensamiento. Reyes, y que viene de reyes y de la burguesía, y la iglesia prácticamente era parte de eso. Así es. Entonces, cuando tú estableces vamos a decir, una sociedad, ve el trabajo como un castigo, como algo del cual tiene que librarse, y que si yo quiero un trabajo, pero un trabajo donde mientras menos se trabaje, mucho mejor. Cuando tú abrazas esa cosmovisión, eso es devastador para toda sociedad. Pero, ¿qué sucede? Mientras que la persona que abrazan la reforma protestante ven el trabajo como algo digno, algo provisto por Dios, y que no fue un castigo, porque Génesis capítulo 2, versículo 15, Carlos Ávila nos dice que Dios creó al hombre para que labrase y cultivase el huerto. O sea que estamos en el capítulo 2, en el relato de la creación. Entiéndase que el hombre trabajaba antes de la caída, que el trabajo no es una consecuencia de la caída. Quizás pudiéramos llegar a las condiciones, pudiera ser consecuencia de la caída, pero no el trabajo en sí mismo, no es una maldición. Y mientras que los países los países nórdicos o los que abrazaron la reforma, lo ven como una bendición de Dios y como vamos a decir, un espacio donde yo puedo glorificar a Dios, puedo servir a mi semejante y puedo ser de bendición para otros. Una de las cosas que hace que un país sea desarrollado es la economía. Ciertamente. Y dentro de la economía, que es una ciencia, aparecen otras ciencias. Dentro de todo ese conglomerado de conocimientos y saber. Y parte de lo que hacía la iglesia romana era bloquear la ciencia, porque la ciencia daba a demostrar muchas cosas que ellos manejaban y entraban en contradicciones, porque al querer manejar las escrituras a su antojo, entonces todas esas contradicciones, cuando venía una persona que sí tenía datos científicos que chocaba, entonces ellos decían hereje. Entonces, como en los países protestantes, lo de ellos era la verdad, la luz, traer a luz que... Entonces fomentaron la ciencia. Entonces, ¿qué hacen los países? Se desarrollan en ciencias políticas. Dice que el gran número de científicos, físicos, astrónomos y un sinnúmero de disciplinas del saber son de los países nórdicos. Porque ellos fomentaron las ciencias dentro, porque es que la Biblia es prácticamente un libro científico. Ciertamente. Tiene todos los datos de cómo nosotros funcionamos, de cómo funciona la existencia incluso del ser humano, se describen en la Biblia. Claro, dicho sea. Con un propósito espiritual, pero se describen ahí en la Biblia. Dicho sea de paso, el libro de Hebreos 11 da una definición científica, según la Biblia Reina Valera Antigua, que dice que es la demostración de lo que se espera. O sea, algo que tú demuestras es algo científico. Entonces, es una demostración de lo que se espera. Entonces, Carlos, también otro de los puntos que podemos ver, enfatizar con relación a, ejemplo, la mentira. Así. En esos países que abrazaron la reforma, ven la mentira algo tan grave como el asesinato, como el adulterio. ¿Por qué? Porque la mentira está en la lista, en el decálogo de la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Entonces, si la mentira está al lado de la idolatría, está al lado que todo. Entonces es tan grave como el robar, como el matar, como el adulterar. Entonces, en esos países, Carlos Ávila, el mentir es tiene altas consecuencias políticamente, socialmente, comercialmente, en todos los aspectos. Sin embargo, en los países como los nuestros, que abrazaron la contrarreforma, fíjate que la mentira no se ve como algo tan, vamos a decir, es un pecado, sí, no es honesto, sí, pero no se ve como tan así como en esos países. Cuando un político miente y se comprueba que habló mentira, es un político que está acabado
políticamente de por vida, mientras Así que es, en los así es. países como los nuestros, un político es lo que, ese es de hecho, ese es su modus operandi, sin embargo continúa siempre, ¿verdad?, lo que es en el poder Así y es. demás. Fíjate, y eso es lo que hace que esos países nórdicos y países que abrazan las reformas se desarrollen de una manera exponencial con relación a países como Hispanoamérica y todo lo que componen Y también que la mentira, prácticamente la iglesia romana era propagandista de la mentira, porque todas las cosas que decía no eran, eran mentiras. eran falsas. Entonces era importante. Y nosotros acá en Latinoamérica, vamos a decir, Ujú. todo este lado, no fue que abrazamos la contrapropuesta. La la contrarreforma contrarreforma. fue impuesta. Fue que no llegó la reforma. Sí, pero Éramos católicos y sí se registra que hubieron países donde sí llegaron pocas personas de la reforma, que fueron los inmigrantes alemanes que llegaron a Chile y Argentina. Ujú. Y fíjense cómo esos dos países cambiaron. Ujú. Sí, prácticamente se registra que todos los otros países de Latinoamérica no tuvieron no llegó contacto con la reforma protestante. no llega la reforma, pero sí la contrarreforma, porque la Iglesia de Roma Continúa. está fomentando No, ¿verdad? continúa, Entonces, por eso continúa, sí. incide con mucha fuerza en los lugares como República Dominicana, Así es. todos esos lugares por ahí. Por eso nosotros tenemos esa cosmovisión que es la dualidad. Ejemplo, la dualidad de la persona es, ejemplo, entiendo que lo que yo estoy haciendo en este momento es más espiritual que lo que hace Carlos Ávila cuando está en su oficina sí. haciendo una página de diseño. Pero ¿qué dice? Ellos decían los reformadores, corandeo, delante de la presencia de Dios siempre. Es tan sagrado lo que tú haces en domingo, predicando la palabra, como lo que tú haces en tu consultorio, como lo que tú haces el mecánico que está arreglando el motor, que es creyente, el radiotécnico, el que es conserje en una oficina. Es tan importante su ocupación como la ocupación del oficinista, como la ocupación del administrador. Entonces ellos abrazaron esa idea, esa forma, mientras que los países como los nuestros ven el trabajo como uno más digno que otros, y por eso ahí vemos... Cuando todos realmente somos importantes. Exactamente. Una de las cosas más importantes, luego de que tiene que ver a nivel de los países, de su desarrollo, es la democracia. Uh-huh. Y la iglesia romana, católica romana, en los países que no abrazaron la reforma protestante, lo que imperaba era el fascismo, las monarquías, todo ese tipo de movimientos, o no movimientos, sino de métodos políticos de gobierno para manejar la población. Y entonces le daba la contra a la democracia, siendo la democracia entonces acorde con la Biblia. Cierto. Entonces esos países que comenzaron a implementar la democracia, comenzaron a ver ciertas libertades y eran permisivos ya para todo el tipo de conocimiento, y por eso crecían. Claro que sí, Carlos, y déjame decirte porque es que la Biblia y en los países que abrazaron la reforma protestante parte de una premisa correcta. La premisa que parte es de que el hombre es malo por naturaleza, es un hombre caído. Y es igual. Y que son iguales, todos son iguales. Entonces, tiene que haber una división de poderes para debilitar a ese hombre, porque si tú le das un poder absoluto, terminaría subyugando a la población, lo que acontece y pasa. Entonces, por eso tú ves en estos países como los nuestros, en algunos países, ¿verdad?, donde ahí está la división de poder, para no darle un poder absoluto al individuo. Entendiendo que todos fallarían. Porque fallarían, y uno es el contrapeso del otro. El sistema es quien permite que esas fallas puedan ser corregidas a tiempo. Exactamente. Entonces, por eso parte de una premisa correcta es que el hombre es caído, mientras que la contrarreforma parte de una premisa donde entiende que hay hombres que son sumamente buenos, que vienen de Dios, los reyes de Dios. Y mientras que la reforma dice, no, tenemos una naturaleza caída y tenemos tendencia a subyugar o a tratar de, vamos a decir, esclavizar a nuestros semejantes. Fíjate que cuando ya una persona abraza la reforma protestante, según la Biblia, esos principios bíblicos, en el capítulo el versículo 23, capítulo 3 del libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, ahí él nos dice cómo es que nosotros debemos, ¿verdad?, trabajar cuando nosotros, dice aquí el versículo
23 dice de la manera, y todo lo que hagáis, oye lo que comienza, todo lo que hagáis, hacerlo, bueno, desde el 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como lo que quieren agradar a los hombres. O sea, yo no voy a hacer la cosa para que el jefe me vea, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo con corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando tú vas una idea, Ávila, que cuando yo estoy trabajando, yo entiendo si yo tengo un jefe, una persona, pero lo que yo estoy haciendo en primera instancia no es para el jefe, sino para Dios. Entonces, la calidad del trabajo es completamente diferente, pero también mi comportamiento en el trabajo es muy diferente. Entonces, claro. ¿Cuál es el resultado de una persona que abraza esa visión, esa cosmovisión? Efectivo, más eficiencia, entonces, eficacia y eficiencia. Exactamente. Y también dentro de esos principios hay uno muy importante, que es el amor al prójimo. Exacto. Cuando una persona entiende su compromiso en el mundo, que el dinero es simplemente para suplir necesidades y ayudar al prójimo, entonces entiende otra perspectiva. Ya no piensa en su egoísmo, en su propio, sino que sabe que cuando aporte un trabajo me beneficio yo, pero también beneficio a otros que están ahí. Se beneficia el jefe, se beneficia mi compañero que trabaja, se beneficia el cliente que consume los productos. Entonces veo ya una cosmovisión más amplia, ¿verdad? Donde todos somos beneficiados y yo por amor al prójimo yo tengo que hacer las cosas bien. Y por amor al prójimo yo no lo voy a defraudar robándole. Exactamente. No le quito. No le voy a quitar, no le voy a robar. Entonces todo eso se traduce en un desarrollo exponencial con relación a los países como lo nuestro, que, ¿verdad? Ven, ¿verdad? Mientras en un lugar donde mientras yo menos trabajo, mucho mejor. Si yo tengo botella, la botella es un privilegio, donde tú no te sientes mal de que te estén dando un dinero, de que otros están trabajando y que tú te sientas cómodo. Exactamente, donde tú puedes fácilmente hacer cualquier cosa, puedes conseguir. Entonces, los países que abrazan, no, espérate, el trabajo como algo, un beneficio, como es don, que no es una. Entonces, la palabra vemos ahí cómo el resultado que es traducido allí, que estos países son grandemente, vamos a decir, beneficiados, grandemente desarrollados. Y vemos el caso de España, cómo está, ¿verdad? Porque España abrazó la contrarreforma. Importante también en políticas sociales, los países primero comenzaron a defender los derechos humanos porque tenían la libertad de cada ser humano, la integridad de cada ser humano. Incluso la reforma fue que vino a reivindicar la mujer, que se entiende que se entiende que no. La reforma protestante le dio la oportunidad a la mujer de poder expresarse y de hacerla sentir de que es otro ser humano igual que el hombre. Entonces también dentro de esos principios que tuvo la reforma, al implementar todas estas cosas, lo que hace es que el hombre se pueda desarrollar libremente. Así es. Y cuando una sociedad tiene las condiciones, tiene las herramientas para desarrollarse, ¿qué pasa con el país? Cuando tú tienes 3 personas contigo y le das herramientas para sembrar, le das posibilidades, porque también hay políticas sociales que la reforma entendía, de que también compartir es importante. De que compartir es importante y tú darle esos recursos a otras personas, entonces hace que la economía prospere. Así es. Fíjate, Carlos, que aquí en el capítulo 3 había una situación que algunas personas que no querían trabajar y Pablo le dice, mira, el que no quiera, no el que no puede, el que no trabaje, porque a veces dice, el que no trabaje que no coma. No, la Biblia no dice el que no trabaje, el que no quiera trabajar, teniendo la posibilidad y no quiere hacerlo. Dice Pablo, le dice qué es lo que deben de hacer con él. Le dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros a vosotros mismos tal ejemplo para que no
para que nos imitéis. Fíjate que Pablo habla con relación a esto. Habían hermanos que no querían, estaban tratando de no trabajar. Y no, a ese hermano apartarlo, apartarse de él, señalarlo Y para que no ver, coma. y darle, y que le dé vergüenza. Y el que no quiera trabajar, sí, para que le dé Que no vergüenza. coma, Que no. Si no lo ayuden a Sí, eso. Y llámele hermano, no le llamen, no, es para que se arrepienta de lo que le está haciendo. Así es. Ese es el llamado al arrepentimiento si te está haciendo. Y esa es la razón por la cual países, ¿verdad?, abrazaron la reforma, son tan desarrollados, y países como los nuestros, donde no llegó la reforma, y otros que abrazaron la reforma, entonces estamos sumergidos en una pobreza todavía. Usted que nos escucha, tome esos principios y vamos nosotros a ser el cambio de nuestra nación. Seamos nosotros la diferencia para que nuestra sociedad se pueda encaminar por los caminos correctos. Claro que sí. Dios bendiga, Dios le guarde. Ya no tenemos más tiempo. Mañana estarán los caballeros por acá con temas sumamente interesantes. Dios bendiga, Dios le guarde.